Bienvenidos a nuestro fascinante recorrido por 21 curiosidades históricas que te sorprenderán. La historia está llena de episodios peculiares, eventos inusuales y personajes sorprendentes que a menudo pasan desapercibidos. Desde misterios fascinantes hasta hechos extraños. Así que, ponte cómodo y prepárate para descubrir algunos detalles asombrosos que quizás no sabías. Comencemos. 1. La Primera Guerra Mundial y los animales. Durante la Primera Guerra Mundial, en tiempos de guerra, los aliados emplearon camellos en las campañas de Oriente Medio para el transporte de personas y equipo, llegando incluso a utilizarlos como unidades de ambulancia. La utilidad de estos animales en la región se debe a su capacidad para alimentarse de prácticamente cualquier vegetación verde disponible en el desierto. 2. La Guerra del Emú. La Guerra del Emú, que tuvo lugar en Australia en 1932, fue un evento peculiar y único. En un intento de controlar la superpoblación de emús, el gobierno australiano desplegó soldados con ametralladoras en el oeste de Australia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la campaña resultó ser ineficaz. Los emús demostraron ser ágiles y difíciles de atrapar, y los soldados encontraron dificultades para abatirlos. La guerra se convirtió en un episodio cómico, ya que los emús parecían eludir con éxito los intentos de los militares de reducir su población. Finalmente, el gobierno retiró las tropas en diciembre de 1932, y la Guerra del Emú quedó como una curiosa anécdota en la historia australiana. Este episodio resalta cómo los intentos humanos de controlar la naturaleza a veces pueden llevar a situaciones inesperadas y humorísticas. 3. La Guerra de los Pasteles. La Guerra de los Pasteles, ocurrida entre 1838 y 1839, fue un conflicto singular que involucró a Francia y México. La guerra se desencadenó por una serie de incidentes diplomáticos y la acumulación de deudas que México tenía con ciudadanos y comerciantes franceses. El nombre de la guerra proviene de un incidente específico en el que un pastelero francés afirmó que soldados mexicanos saquearon su tienda en Tacubaya y exigieron una indemnización. Aunque las tensiones ya estaban presentes, este incidente se convirtió en un pretexto para que Francia, bajo el reinado de Luis Felipe I, enviara tropas a México. La guerra fue breve, pero tuvo consecuencias significativas. Las fuerzas francesas, mejor equipadas, lograron tomar la Ciudad de México en 1838, imponiendo un gobierno favorable a los intereses franceses. Sin embargo, la presión internacional y la falta de apoyo doméstico llevaron eventualmente a la retirada francesa en 1839. Aunque la Guerra de los Pasteles es un episodio relativamente olvidado, destaca la complejidad de las relaciones internacionales y cómo eventos aparentemente triviales pueden desencadenar conflictos a gran escala. 4. El tsunami de cerveza. El tsunami de cerveza, un incidente inusual que ocurrió en Londres en 1814, se originó en una cervecería llamada Moe & Company. Un enorme tanque de cerveza, con una capacidad de alrededor de 610.000 litros, se rompió, liberando una inundación de cerveza en las calles circundantes. La fuerza del escape del líquido provocó la destrucción de las paredes de la cervecería, causando una cascada de cerveza que arrasó con edificaciones y personas en su camino. Desafortunadamente, varias personas perdieron la vida, y la tragedia se atribuyó a la combinación de la presión del gas acumulado en el tanque y las débiles condiciones de la estructura. Este singular suceso resalta cómo, incluso en situaciones aparentemente cotidianas, como la producción de cerveza, pueden ocurrir eventos extraordinarios con consecuencias impactantes. La memoria del tsunami de cerveza persiste como un incidente histórico inusual y trágico. 5. La fiebre de la danza. La fiebre de la danza, un fenómeno histórico registrado en varias partes de Europa durante la Edad Media, se refiere a episodios en los que grupos de personas participaron en bailes incontrolables que a menudo duraban días o incluso semanas.
Uno de los casos más notorios ocurrió en Estrasburgo en 1518. En ese año, numerosas personas comenzaron a bailar frenéticamente en las calles, sin aparente motivo. Este comportamiento se propagó como una especie de epidemia, atrayendo a cientos de individuos que se unieron a la danza compulsiva. Se cree que factores como el estrés, la tensión social y condiciones de vida precarias podrían haber contribuido a este fenómeno. Las autoridades de la época intentaron abordar la situación mediante la organización de espacios designados para el baile, con la esperanza de que la actividad disminuyera. Sin embargo, el origen exacto de la fiebre de la danza sigue siendo un misterio, y este evento histórico sirve como un recordatorio intrigante de cómo el estrés colectivo y las tensiones sociales pueden manifestarse de manera extraordinaria en la conducta humana. 6. El experimento de la prisión de Stanford. El experimento de la prisión de Stanford fue un estudio psicológico llevado a cabo en 1971 en la Universidad de Stanford por el psicólogo Philip Zimbardo. La investigación simuló un entorno de prisión en el sótano del Departamento de Psicología de la universidad, donde se asignó a los participantes roles de prisioneros y guardias. El objetivo inicial del experimento era examinar cómo las personas se adaptarían a los roles asignados en un entorno simulado de prisión. Sin embargo, el experimento se suspendió después de solo 6 días debido al rápido deterioro de la situación. Los participantes asignados al papel de guardias mostraron comportamientos abusivos, mientras que los prisioneros experimentaron angustia psicológica extrema. El experimento de la prisión de Stanford destaca la rapidez con la que las dinámicas sociales pueden afectar el comportamiento humano y cómo la situación simulada de prisión llevó a comportamientos alarmantes. Además, suscita cuestionamientos éticos sobre la manipulación psicológica de los participantes y ha sido un tema ampliamente debatido en el campo de la psicología. 7. La carrera espacial y los lápices. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos gastó millones de dólares desarrollando un bolígrafo que pudiera escribir en el espacio, mientras que los cosmonautas soviéticos simplemente usaban lápices. 8. La revuelta del whisky. También conocida como la Rebelión del Whisky, fue un levantamiento armado que tuvo lugar en el oeste de Pensilvania en Estados Unidos entre 1791 y 1794. Esta rebelión fue provocada por el descontento de los agricultores locales ante el impuesto federal sobre el whisky implementado por el gobierno de Estados Unidos para ayudar a pagar las deudas acumuladas durante la Revolución Americana. Los agricultores de la región, que producían whisky de manera considerable, se opusieron fuertemente a este impuesto, ya que lo veían como una carga injusta que afectaba su sustento. La tensión aumentó y eventualmente se tradujo en actos de resistencia armada contra los agentes federales encargados de recaudar el impuesto. El presidente George Washington respondió enviando una milicia federal para sofocar la revuelta, marcando así uno de los primeros ejemplos de la capacidad del gobierno federal para mantener la ley y el orden en el país. La revuelta del whisky subraya la resistencia a las políticas fiscales impopulares y también destaca la capacidad del gobierno para mantener su autoridad en situaciones de desafío interno. 9. La expedición de Lewis C. Clark. También conocida como la expedición de Courts of Discovery, fue una travesía histórica llevada a cabo por Meriwether Lewis y William Clark entre 1804 y 1806. Esta expedición fue comisionada por el presidente Thomas Jefferson con el objetivo de explorar y cartografiar la vasta región del oeste de América del Norte, recién adquirida por los Estados Unidos en la compra de Luisiana. Partiendo de San Luis, Missouri, el 14 de mayo de 1804, el grupo de exploradores, que incluía a miembros del Cuerpo de Descubrimiento y a la India Shoshone y Sacagawea, recorrió más de 8.000 millas, aproximadamente 13.000 kilómetros. Viajaron a lo largo del río Missouri, atravesaron las montañas rocosas y descendieron por el río Columbia hasta llegar al Océano Pacífico. El informe detallado de la expedición proporcionó información valiosa sobre la geografía, la flora y la fauna del oeste de América del Norte. Además,
La presencia de Sake Yegure, que desempeñó un papel crucial como intérprete y guía, facilitó las relaciones amistosas con las tribus indígenas locales. La expedición de Lewis y Clark es reconocida como un hito significativo en la exploración y expansión territorial de los Estados Unidos, además de ser una hazaña notable de resistencia y determinación en condiciones difíciles. 10. La conspiración del polvo de hueso. La conspiración del polvo de hueso se refiere a un peculiar episodio de la historia en el siglo XIX en el que se creía que el polvo de hueso tenía propiedades medicinales y curativas. Durante este tiempo, específicamente en la década de 1840, surgieron diversas empresas que comercializaban productos a base de polvo de hueso, promocionándolos como elixires milagrosos que mejoraban la salud y la vitalidad. La creencia en las supuestas propiedades curativas del polvo de hueso llevó a la producción y venta masiva de píldoras y tónicos que contenían este ingrediente. Las compañías promocionaban estas sustancias como remedios para una variedad de enfermedades y dolencias, desde problemas digestivos hasta afecciones más graves. La conspiración del polvo de hueso revela cómo las creencias y prácticas médicas a veces pueden estar influenciadas por modas y tendencias, incluso cuando carecen de respaldo científico. Con el tiempo, a medida que avanzaba la comprensión científica de la medicina, estas prácticas cayeron en desuso, pero el episodio sirve como un recordatorio de cómo las creencias culturales pueden influir en la medicina y la salud. 11. La epidemia de tulipanes. La epidemia de tulipanes, también conocida como la tulipomanía, fue un fenómeno económico que tuvo lugar en los Países Bajos durante el siglo XVII, específicamente en la década de 1630. Durante este periodo, los tulipanes, una flor importada de Turquía, se volvieron extremadamente populares y codiciados en la sociedad neerlandesa. La demanda de tulipanes aumentó significativamente, llevando a un rápido aumento en los precios de los bulbos de tulipán. Este fervor alcanzó su punto máximo en 1637, cuando los precios alcanzaron niveles exorbitantes. Se llegó al extremo de que las personas invertían grandes sumas de dinero en tulipanes, y los bulbos de tulipán llegaron a ser considerados tan valiosos como propiedades inmobiliarias. Sin embargo, en febrero de 1637, se produjo un colapso repentino del mercado de tulipanes. La burbuja especulativa estalló, y los precios de los bulbos cayeron drásticamente, dejando a muchos inversores en la ruina financiera. Este episodio, conocido como la tulipomanía, se ha convertido en un ejemplo clásico de burbuja especulativa y sirve como lección sobre los peligros de la especulación descontrolada en los mercados financieros. 12. El verdadero Drácula. Vlad III, también conocido como Vlad el Empalador. Nació alrededor de 1431 y gobernó en varias ocasiones como príncipe de Valaquia, una región que ahora forma parte de Rumanía. Su apodo, el Empalador, se debe a su cruel método de castigo, empalar a sus enemigos en estacas. Vlad III es a menudo considerado como la inspiración para el personaje de Drácula en la novela homónima de Bram Stoker. Aunque la relación directa entre Vlad y el mito de Drácula no es completamente clara, algunos elementos de la vida y las acciones de Vlad, así como su reputación por la brutalidad, se han asociado con la creación del personaje literario. Aunque Vlad III fue un líder valiente en la resistencia contra la expansión del Imperio Otomano, su gobierno se caracterizó por tácticas extremadamente crueles y sádicas. Su figura histórica es compleja, ya que, aunque es recordado por su crueldad, también se le atribuye la defensa de su tierra contra las invasiones extranjeras. Vlad III murió en batalla en diciembre de 1476. Su legado ha dejado una huella duradera en la historia y en la leyenda de Drácula. 13. El efecto placebo. El efecto placebo es un fenómeno en el que una sustancia inerte o un tratamiento sin propiedades farmacológicas específicas puede inducir mejoras reales en la salud de un individuo simplemente debido a la creencia de que el tratamiento es efectivo.
Este efecto destaca el poder de la mente y las expectativas del paciente en la respuesta a un tratamiento. El término placebo se deriva del latín y significa agradar. Los placebos son comúnmente utilizados en estudios clínicos como parte de un grupo de control para evaluar la eficacia real de un tratamiento en comparación con la respuesta psicológica del paciente. Se ha observado que el efecto placebo puede aliviar síntomas subjetivos como el dolor, la ansiedad y la fatiga. El mecanismo exacto detrás del efecto placebo no se comprende completamente, pero se cree que involucra la liberación de endorfinas, neurotransmisores y otros compuestos que afectan positivamente la percepción del bienestar. El estudio del efecto placebo no solo tiene implicaciones en la investigación médica, sino que también destaca la importancia de la relación entre el paciente y el médico, así como la influencia de las expectativas y creencias en el proceso de curación. 14. La fiebre de la hoja de oro. La fiebre de la hoja de oro es un término que se refiere a un episodio histórico relacionado con la fiebre del oro en Klondike, Canadá, a fines del siglo XIX. En 1897, se descubrió oro en Klondike, lo que llevó a una fiebre del oro masiva en la región. Miles de buscadores de oro, conocidos como buscadores del Klondike, se dirigieron hacia el norte con la esperanza de enriquecerse rápidamente. La fiebre de la hoja de oro se refiere a un fenómeno peculiar que ocurrió durante este periodo. Dada la urgencia y la ansiedad de los buscadores de oro por llegar a Klondike y reclamar sus parcelas, muchos de ellos optaron por llevar consigo alimentos y suministros mínimos. Entre estos alimentos, las hojas de tabaco eran particularmente valoradas y se utilizaban como una forma de cambio y comercio. El término fiebre de la hoja de oro resalta cómo, en medio de la búsqueda frenética de riqueza, elementos aparentemente simples, como las hojas de tabaco, se volvieron tan valiosos como el oro mismo. Este episodio es un recordatorio de cómo las fiebres del oro no solo involucraban la búsqueda de metales preciosos, sino que también creaban economías y dinámicas sociales únicas en las áreas afectadas. 15. Napoleón Bonaparte no era tan bajo. La creencia de que Napoleón Bonaparte era significativamente bajo es un mito. Aunque era más bajo que el promedio de la población francesa de su época, su estatura real estaba alrededor de unos 57 metros, 5 pies 2 pulgadas, según las mediciones francesas de la época. En términos contemporáneos, esta altura podría considerarse ligeramente por debajo del promedio, pero no extraordinariamente baja. La idea de que Napoleón era muy bajo se popularizó en parte por la diferencia entre el sistema de medida francés y el inglés. La altura de Napoleón en pies y pulgadas francesas era relativamente común, pero al convertirla al sistema británico, parecía más baja de lo que realmente era. Así que, en resumen, Napoleón no era tan bajo como a menudo se retrata y la imagen de un líder extraordinariamente bajo es más un mito que una realidad histórica. 16. El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es un misterioso libro ilustrado que data del siglo XV, y hasta la fecha, su contenido y origen siguen siendo un enigma sin resolver. El manuscrito se llama así porque fue adquirido por el librero Wilfrid Voynich en 1912. Aunque se cree que proviene de la Europa renacentista, la escritura y las ilustraciones en el libro no se han podido descifrar ni identificar. Algunas características notables del manuscrito Voynich incluyen: escritura única. El texto del manuscrito está escrito en un sistema de escritura desconocido, y los intentos de descifrarlo han resultado infructuosos hasta el momento. Ilustraciones botánicas y astronómicas. El manuscrito contiene numerosas ilustraciones de plantas, estrellas y figuras humanas, pero su significado y propósito son desconocidos. Secuencia de palabras repetitivas. Se ha observado que algunas palabras o grupos de palabras aparecen repetidamente en el manuscrito, pero su significado sigue siendo un misterio. Origen desconocido. Aunque se ha especulado mucho sobre el origen y el propósito del manuscrito, su autenticidad y autoría no han sido establecidas de manera concluyente.
El manuscrito Voynich ha desconcertado a criptógrafos, lingüistas y eruditos durante siglos, convirtiéndose en uno de los enigmas más intrigantes y persistentes en el campo de los manuscritos antiguos. A pesar de los numerosos intentos de descifrar su contenido, sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver en el ámbito de la historia del libro y la lingüística. 17. Los elefantes en la antigua Roma. En la antigua Roma, los elefantes eran animales exóticos y prestigiosos que se utilizaban en diversos contextos, tanto en la vida cotidiana como en eventos públicos y ceremonias. Aquí hay algunas formas en las que los elefantes estuvieron presentes en la antigua Roma. En desfiles triunfales, los elefantes a menudo eran parte integral de los desfiles triunfales que celebraban las victorias militares de los líderes romanos. Estos desfiles impresionantes exhibían los tesoros saqueados y los cautivos de guerra, incluyendo a veces animales exóticos como elefantes, que eran traídos desde las regiones conquistadas. En la arena, en los eventos públicos y juegos de gladiadores, se presentaban espectáculos con animales, y los elefantes a veces participaban en estas exhibiciones. Los romanos disfrutaban de la variedad y la espectacularidad en los eventos de entretenimiento. Como regalos diplomáticos, los elefantes también se presentaban como regalos diplomáticos entre los líderes romanos y otras civilizaciones. Estos animales exóticos eran símbolos de estatus y se valoraban por su rareza. En la caza y los juegos, algunos emperadores romanos participaban en actividades de caza que incluían la caza de animales salvajes, y ocasionalmente, elefantes eran capturados y utilizados en estos eventos. Aunque los elefantes eran apreciados por su rareza y su capacidad para impresionar a la audiencia, su presencia en la antigua Roma también simbolizaba la conquista y la expansión del Imperio Romano hacia territorios lejanos. 18. La maldición de Tutankamón. La maldición de Tutankamón es una leyenda que rodea la tumba del faraón egipcio Tutankamón, quien reinó durante la dinastía 18, en el periodo conocido como el Nuevo Reino. La historia de la maldición ganó notoriedad después del descubrimiento de la tumba en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter. Según la leyenda, una inscripción en la tumba decía: "La muerte golpeará con su ala a quien quiera que perturbe el sueño del faraón". A raíz del descubrimiento de la tumba, varias personas involucradas en la expedición y otras relacionadas con el hallazgo murieron en circunstancias misteriosas o inesperadas. Estas muertes se atribuyeron a la maldición de Tutankamón. Sin embargo, desde una perspectiva científica, no hay evidencia sólida que respalde la existencia de una maldición real. Las muertes pueden explicarse por causas naturales, accidentes y otros factores. Además, muchos miembros del equipo de excavación, incluido Howard Carter, vivieron durante muchos años después del descubrimiento de la tumba. La maldición de Tutankamón ha perdurado como una leyenda popular, en parte debido al misterio que rodea al joven faraón y a la fascinación mundial por el antiguo Egipto. Sin embargo, la conexión entre las muertes y una maldición sobrenatural parece más basada en la mitología que en hechos históricos comprobados. 19. El puente de Londres vendido por error. La historia del puente de Londres vendido por error es en realidad un malentendido común. La confusión radica en el nombre del puente y el hecho de que un comprador estadounidense adquirió un puente londinense, pero no fue el famoso puente de Londres. En 1968, Robert P. McCulloch, un empresario estadounidense, compró el puente de Londres, pero lo hizo con la intención de trasladarlo a Lake Havens City, Arizona, donde quería atraer turistas y promover el desarrollo inmobiliario. McCulloch pensó que estaba adquiriendo el puente de Londres icónico, pero en realidad estaba comprando el puente de la Torre de Londres, que cruza el río Támesis cerca de la Torre de Londres. El puente de la Torre de Londres no es tan antiguo como el puente de Londres y es de un diseño diferente. Aunque la historia se ha contado a menudo como el puente de Londres vendido por error, es esencial señalar que, en realidad, el puente de Londres original permanece en su lugar en la capital británica,
y el puente de la torre fue el que se desmontó y reconstruyó en Arizona. 20. El efecto mariposa en la Guerra Civil Española. El concepto del efecto mariposa no está directamente relacionado con eventos específicos en la historia, pero se basa en la idea de que pequeños cambios pueden tener consecuencias significativas en sistemas complejos. La Guerra Civil Española, 1936 a 1939, fue un conflicto complejo y multifacético, y algunos eventos aparentemente pequeños o decisiones tácticas podrían haber tenido impactos significativos. Un ejemplo que podría considerarse como una manifestación del efecto mariposa en la Guerra Civil Española podría ser la Batalla del Jarama en 1937. En esta batalla, las fuerzas republicanas intentaron detener el avance de las fuerzas franquistas hacia Madrid. Pequeñas decisiones tácticas o cambios en el curso de la batalla podrían haber tenido efectos significativos en el desarrollo general del conflicto. Otra posible aplicación del concepto podría ser la intervención internacional en el conflicto. Pequeños cambios en las decisiones de los líderes de las potencias extranjeras que participaron de diversas maneras en la guerra podrían haber tenido efectos a largo plazo en el resultado final. Es importante destacar que el efecto mariposa es una metáfora más que un principio científico estricto, y su aplicación a eventos históricos a menudo implica cierta especulación. La Guerra Civil Española fue un conflicto complejo con múltiples factores en juego, y cualquier intento de aplicar el concepto del efecto mariposa debe considerarse con cautela y como una forma de analizar retrospectivamente las complejidades del conflicto. 21. El primer auto de la historia. El primer auto de la historia comúnmente se atribuye al ingeniero alemán Karl Benz. En 1885 y 1886, Karl Benz diseñó y construyó el Motorwagen, que se considera el primer automóvil propulsado por un motor de combustión interna. El 29 de enero de 1886, Benz solicitó la patente para su invención, y el 3 de julio de 1886, realizó la primera prueba exitosa del vehículo en las calles de Mannheim, Alemania. El Motorwagen de Benz estaba equipado con un motor de gasolina de 4 tiempos, refrigerado por agua, con 3 ruedas. Tenía un diseño innovador para la época, con un chasis ligero y un motor montado en la parte delantera. El vehículo fue diseñado pensando en la comodidad y la eficiencia, y marcó el comienzo de la era de los automóviles motorizados. El diseño de Karl Benz estableció las bases para muchos de los principios que todavía se aplican a los automóviles hoy en día. El Motorwagen no solo representó un hito tecnológico, sino que también marcó el inicio de la industria del automóvil y la transformación radical de la movilidad personal. Espero que el video te haya gustado. Si fue así, no dudes en darle al botón de me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna nueva actualización.